Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy la doctora Leti Asensio. Bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Un gusto compartir con ustedes esta tarde y pues fíjense que podamos compartir un tema sumamente interesante porque en este mes hablamos de una situación especial y crítica a la vez que tiene que ver sobre el suicidio, la prevención del suicidio y pues tenemos muchas herramientas y hoy les vamos a presentar una excelente, muy interesante, además muy linda. Ya saben que yo soy fan de los perritos, entonces me dieron el mimero mole. Y pues vamos a platicar justo en este contexto sobre cómo estos animalitos, nuestros perritos, pueden también ser una herramienta muy importante de apoyo emocional, sobre todo cuando estamos viviendo situaciones críticas. Pero, pues bueno, vamos de una vez. Recuerden, redes sociales, por favor, de Metamorfosis, Vida y Muerte. Estamos en Facebook como Metamorfosis, Vida y Muerte, como Leti Asensio. También me encuentran en Instagram como Asensio LE, en Twitter como Leti Asensio. También en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, donde en este momento también estamos transmitiendo esta entrevista. Y también estamos en TikTok para que ustedes nos puedan seguir también por esas vías. Recuerden dejarnos cualquier comentario, cualquier tema que a ustedes les gustaría abordar, porque recuerden que estamos nosotros para cuidar su salud física, su salud mental, hablar de temas importantes sobre la vida y la muerte y todo con el fin de desarrollar y crecer como seres humanos. Y bueno, vamos directamente a lo que vamos a hablar el día de hoy, pero quiero presentarles a una gran invitada. Ella es Yahali Mesa Stempler. Ella es directora de intervenciones asistidas con animales, servicio y asistencia. Ella es creadora de Psicopupi Intervención Asistida. Ella es conferencista y capacitadora en empresas como Amazon, Hinton México, Funeral Pit, y instrucciones públicas, instituciones públicas donde ella realiza también esta gran tarea. Es encargada del área de psicología y del área de servicio social y servicio profesional de carrera. Es licenciada en psicología por la Universidad Latinoamericana, egresada con mención honorífica. Tiene un máster en terapias asistidas con animales por Tech México, que actualmente está en curso. Experta en intervenciones asistidas con animales por Fundación K7. Cuenta con un diplomado en inteligencia emocional por la Universidad Multicultural CUDEC y un diplomado en terapia cognitivo-conductual y primeros auxilios psicológicos en el Instituto Superior de Estudios Psicológicos ISEP de España. Y bueno, Yahali, un gusto, la verdad, gustosa estoy de que me acompañes esta tarde, de que podamos hablar de este interesante tema, porque también tenemos que generar conciencia de todo lo que implica esta situación del suicidio, porque hemos tenido la oportunidad de repente ver información por las redes sociales, por personas cercanas a nosotros, pueden estar pasándola mal y que es muy importante ofrecerles una oportunidad, un recurso para poder ayudarlos a salir de ese gran bache, siempre digo yo, emocional, pues que nos lleva a pensar incluso que es mejor cerrar nuestro ciclo de vida. Pero un gusto de verdad tener en el programa. Bienvenidas, bienvenidas a más. Muchísimas gracias primero por la invitación, por el espacio, por darnos la oportunidad de visibilizar lo invisible. Te voy platicando un poquito. Nos acompaña el día de hoy también Denise y dos ejemplares de asistencia. Por acá tenemos a Rotexito, que es el que tiene Denise, y yo por este lado tengo a Anima. Rocket es un ejemplar de terapia asistida y Anima es un ejemplar de soporte tanatológico. Annie me la van a ver yo creo que en un ratito más adelante, pero está aquí con nosotros. Y bueno, pues muchas cosas que platicar. El día 10 de septiembre fue el Día Internacional de la Prevención del Suicidio y justo esta entrevista la vamos a encaminar un poco hacia cómo prevenimos el suicidio en México, ¿no? Bueno, dentro de Fundación K7 lo que hacemos es rescatar, rehabilitar y formar ejemplares para algunas especialidades para personas con diversidad funcional o discapacidad invisible. Normalmente los ejemplares que son más conocidos son los perros guía para las personas que tienen diversidad funcional de visión, ¿no? Pero hay muchas otras
otras especialidades en las que estos ejemplares pueden formarse. Para mí es súper importante recalcar que dentro de Fundación K7 no nos importa la raza del ejemplar, ¿no? Más bien nos enfocamos en que tenga las habilidades para poder desarrollar sus actividades lo mejor posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, eh, llega a nosotros a alguna persona que nos dice, ah, mira, requiero un ejemplar de asistencia, no sé bien qué es lo que necesito o en qué me puedan ayudar, oriéntenme. Y bueno, ahorita, después de la pandemia, muchas personas empezaron con temas de salud mental, ¿no? La salud mental se deterioró muchísimo debido a la parte del encierro que vivimos todos, de la situación de salud tan fuerte que estuvimos viviendo. Y entonces empezamos a formar ejemplares para esta parte de soporte psiquiátrico y psicológico. Uh-huh. Porque nos dimos cuenta que existía esta necesidad. Empezó a elevarse mucho el tema de la ansiedad, el tema de la depresión, el tema de la violencia. Fundación K7 nace justo como un programa de prevención de la violencia en conjunto con el Instituto de Discapacidad de la Ciudad de México, de la Secretaría de Seguridad Pública, entre otros organismos públicos y también tanto nacionales como internacionales, ¿no? Fundación K7 trabaja con ONU y tiene presencia en varios países como lo es Canadá, España, Colombia y México. Entonces, detectando esta necesidad, empezamos a enfocarnos a especializar un área dentro de la fundación que nos permitiera dar este soporte a las personas usuarias y a sus familias, ¿no? Porque si bien cuando tenemos una condición de diversidad funcional, es bastante complejo recibir ese diagnóstico cuando son muy pequeños, pues imagínate cuando ya son más grandes y de repente te dicen, ah, pues no sabías, pero tu hija desarrolló una diversidad funcional que no se ve, que se llama discapacidad psicosocial, ¿no? Que es esta parte en la que hay varios, se combinan eh, varios trastornos como el trastorno de ansiedad, los ataques de pánico, los trastornos de la conducta alimentaria, el tema de la depresión, el trastorno de estrés postraumático, y entonces se van sumando, ¿no? Al nivel que incapacitan a la persona a vivir su día a día libremente como lo harían estando plenamente sanos. Entonces comenzamos a formar estos ejemplares. Bueno, hablando de suicidio, pues seguramente tú sabes que las cifras del suicidio incrementaron bastante en la pandemia y fue una situación muy, muy preocupante porque el cometer suicidio es la última parte del proceso, ¿no? Pero antes de eso tenemos la ideación suicida, tenemos conductas de autolesión no suicidas, que, bueno, ahí está el cutting, ¿no? Cuando se cortan los brazos, las piernas, cuando se queman la piel también, la tricolomanía, que es cuando se empiezan a arrancar el cabello, o sea, muchísimos, muchísimos trastornos que vienen previos al acto de cometer suicidio, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si ya tenemos ejemplares que hacen otras labores como alertar a personas con diabetes, a personas con epilepsia, que también son condiciones invisibles, eh, ¿por qué no hacer esta especialidad? ¿No? Ya teníamos la parte de intervención asistida con perro, que es justo la que llevamos los psicólogos dentro de la fundación, pero dijimos, bueno, ¿y qué tal? Que hay casos como el que nos acompaña el día de hoy, que pues necesita un apoyo y el psicólogo no puede estar pegado al paciente, ¿no? Tenemos que darle herramientas para que él mismo cree una, una nueva forma de vida, donde él mismo tenga la capacidad de ver más allá, de no quedarse ahí donde mismo. Pero dijimos, ¿cómo lo hacemos? Ah, bueno, pues vamos a echar mano de estos seres tan hermosos que son los ejemplares de asistencia y que la verdad hacen una labor increíble. Te platico un poco
todas las especialidades que hay dentro de la fundación, de verdad son muchísimas. Tenemos las alertas médicas, ¿no? Que son ejemplares que justo alertan a la persona usuaria de que algo está percibiendo el perro, la nariz del ejemplar, y le avisa, algo no está bien, algo no, no sé qué es, ¿no? Bueno, al principio no saben qué es, hasta lo van identificando, pero algo no está bien. Entonces, ¿qué es lo que hacen para indicarle a la persona usuaria? Ah, bueno, tienen un comando que se llama toca, que ponen la naricita en la palma de la nariz, ¿no? O colocan su barbilla en la pierna de la persona, o ladran algunos, ¿no? Entonces, esta alerta que hacen la hacen de 45, de 90 a 30 segundos antes de que vaya a suceder una crisis. Crisis, teníamos ansiedad, digo, perdón, de epilepsia y de baja de azúcar o, bueno, hipo e hiperglucemia y presión arterial baja y alta, ¿no? Esas eran las alertas médicas que teníamos en un principio. Como te digo, derivado de la pandemia, empieza a haber crisis de ansiedad, ataques de pánico, y empezamos a decir, no, algo tenemos que hacer. Y si son capaces de detectar este tema de la epilepsia, claro que van a poder con la parte más emocional y psicológica, ¿no? Entonces se empiezan a preparar, se empiezan a formar y ahí sí, para que veas, tuvimos que echar mano a nuestros pacientes y decirles, a ver, este ejemplar, por ejemplo, Roque, está en formación. Él todavía no se certifica, pero necesitamos que contigo aprenda cómo huele la ansiedad, en ti cómo se percibe, cuál es el cambio de temperatura, de presión, de aroma que puede percibir y eso nos va a servir para enseñarle a él para que pueda hacerlo con nuestros otros pacientes. Y afortunadamente tuvimos eh, personas usuarias como Denise que nos dijeron, sí, ok, yo estoy de acuerdo, quiero entrar a este programa porque la fundación tiene un área de investigación y entonces todo el caso se documentó así desde cero hasta el final, ¿no? Y bueno, eh, una vez que logramos eso, con uno empezamos a replicarlo y se formaron ejemplares para los usuarios. Es decir, que en el caso de que la persona usuaria tuviera este tipo de discapacidad, que se llama discapacidad psicosocial, tuviera la oportunidad de tener un ejemplar que lo asistiera. Algo que a mí me gusta mucho de Fundación K7 es que cada usuario es responsable de formar a su propio ejemplar. No te voy a mentir, un ejemplar de cualquier especialidad no es algo que sea rápido. Una alerta médica se tarda de 2 años y medio a 3 años en formarse. Tampoco es un tema que sea tan accesible, sin embargo, la Fundación ha becado a muchas personas para que puedan tener el acceso a un ejemplar de este tipo. Y sobre todo que la Fundación considera a que si, bueno, tú ya tienes un animal de compañía, se evalúe a ese ejemplar, se tomen en cuenta datos como la edad del ejemplar, la condición física, los requerimientos que va a tener para el desarrollo de sus actividades estén al 100% y para eso participan las veterinarias que está Paola Amaro, ¿no? Que fue la que nos hizo el favor de hacer contacto contigo. Está la médico veterinaria Elda Sotelo, está la médico veterinaria Sandra, se me fue el apellido, pero te lo digo en un ratito, y está la médico veterinaria y perito en bienestar animal Isabel Juez. Entonces, todo este equipo se encarga de asegurarse de que los ejemplares que ya son animales de compañía tengan las capacidades de poder asistir. Entonces, imagínate, si el amor que les tenemos a nuestros animales de compañía de por sí es enorme, cuando nos empiezan a ayudar para controlar este tipo de cosas y alertarnos y acompañarnos o contenernos mientras pasan estas crisis, pues muchísimo más agradecidos estamos, muchísimo más lo disfrutamos y la verdad es que es un proceso muy lindo, es un proceso en el que
funciona como una especie de terapia ocupacional, ¿sabes? O sea, el paciente empieza a tener un enfoque a una tarea en específico, hacerse cargo de una vida, porque no nada más es el proceso de formación del ejemplar, sino que también tienen que estar eh, al día con el tema de las vacunas, de las desparasitaciones. Todos los ejemplares de asistencia son esterilizados o castrados desde muy temprana edad para evitar que desarrollen ciertas conductas que no son tan favorables para el desarrollo de sus actividades. Y entonces le das a la persona usuaria y al paciente un motivo por el cual está aquí, en el cual enfocarse y bueno, les... Te voy a interrumpir un momentito porque quisiera preguntarte. Justamente empezamos el programa hablando de tomar conciencia de padecimientos de índole emocional e incluso de índole psiquiátrico que requieren, pues, echar mano de todos los recursos que podamos para poder ayudar a alguien que experimenta esto porque es muy difícil y Denise nos platicará más adelante. Pero aquí quisiera preguntarte, nos estás describiendo como todo el proceso probablemente que podemos tener con nuestros perritos, ¿no? En entrenamiento. Y entiendo perfectamente justo que tiene una doble función, ¿no? Que el propietario, digamos, tenga esta actividad de estar atento a las necesidades de la mascota junto con el equipo veterinario. Pero aquí la pregunta que yo también te haría es, ¿qué sucede a la par con la atención psicológica como la que tú brindas por ser psicóloga con otros especialistas seguramente para estar trabajando, digamos, en un sentido más amplio, tanto para la atención emocional de la persona como de esta mascota que va a ser nuestra alerta, nuestra compañía, nuestro recurso inmediato para poder contenernos en situaciones emocionales desesperantes, porque esa es la realidad. Son situaciones emocionales muy, muy específicas donde perdemos el control, donde no sabemos hacia dónde vamos a girar y creo que eso es también parte de la doble función, pero platícanos un poquito al respecto de eso. Sí, un poquito el proceso, justo todas las personas usuarias y los cuidadores primarios y secundarios de las personas con diversidad funcional o discapacidad invisible pasan forzosamente por un periodo de terapia asistida con perro. Todos, todos los que van a estar involucrados en el proceso, todas las personas que convivan con la persona con discapacidad y que vayan a vivir en la casa donde va a estar el ejemplar, obligatoriamente por protocolo tienen que asistir a terapia asistida. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer conciencia de que justo es una responsabilidad muy grande y durante este proceso se determina quiénes deben continuar con sus sesiones de psicoterapia, ¿no? Todos los psicólogos que estamos dentro de Fundación K7 somos cognitivo-conductuales, todos manejamos la misma corriente porque es la que más nos ayuda a esta parte de que se resuelva lo más rápido posible temas de conducta, ¿no? Porque estamos hablando de una diversidad funcional psicosocial el día de hoy. Entonces, todos obligatoriamente tienen que pasar por un proceso de psicoterapia. Además de eso, los cuidadores primarios y secundarios, que normalmente son los tutores de las personas con diversidad funcional, eh, tienen grupos de apoyo, los cuales funcionan una vez cada 15 días y en esas sesiones hay psicólogos, tanatólogos, personal de salud que los puede ayudar y guiar, porque pareciera que no, pero sí es bastante cansado, complejo, de repente no dimensionamos toda la carga que hemos tenido a partir del diagnóstico, que era lo que yo te decía, porque a lo mejor si a tu familiar lo diagnostican desde muy pequeño, tú dices, ah, bueno, como que ya después de un tiempo, normalmente cuando ya llegan a la fundación llegan adolescentes adultos,
Sí tenemos niños, pero son muy pocos los casos. Entonces, apenas comienzas como a entrar a este mundo de la discapacidad, a este mundo de la diversidad funcional. Entonces, es muy choqueante el decir, híjole, no sabía que la situación estaba así. Sobre todo porque desafortunadamente en México la cultura nos hace mucho daño a veces en cuanto a minimizar la necesidad del cuidado de la salud. Muchas de las ocasiones es no pasa nada, no tienes nada, ponte a barrer, ¿no? Así de que, ay, hijita, no tienes nada, levántate, ponte a barrer para que veas cómo se te quita la tristeza, ¿no? Entonces, hemos dejado que ese tema se deje de cuidar como debe ser cuidado, ¿no? Es súper importante que todos y cada una de las personas acudan a sesiones de terapia y ese acompañamiento no se les quita jamás. O sea, una vez que eres parte de K7, no dejas de serlo, aunque pasen muchas cosas en tu vida, ¿no? Yo les digo mucho a los chicos que son usuarios que yo formo a sus ejemplares, les digo, somos familia, o sea, aquí todos sabemos todo de todos, aquí todos estamos para apoyarnos. Y sí, la verdad es que ha funcionado así. Una vez al mes tenemos convivencia todas las familias, con todas las personas usuarias, con todos los ejemplares. Entonces son unas reuniones que la verdad también les ayudan como a darles ese respiro, ese sacar tantito la cabeza del agua y seguir adelante, ¿no? Porque hablamos de condiciones, algunas bastante graves, en las que está peligrando la vida, ¿no? Algunas otras no está tan en riesgo la vida de forma tan latente, pero aún así no quiere decir que sean menos importantes o menos cansadas de vivir, ¿no? Y que desafortunadamente también en México pues no existe una cultura hacia el tema de los ejemplares de asistencia. Me gustaría decir dos cositas para que la audiencia se vaya con un aprendizaje el día de hoy. Las personas que tenemos animales de compañía, ya no les llamamos mascotas porque no son una cosa, son seres sintientes y entonces ya les debemos de llamar animal de compañía. Y nosotros ya no somos dueños o propietarios somos tutores de los animales de compañía, ¿no? Un poquito el cambiar el lenguaje de cómo nos referimos tanto a nuestros animales de compañía como a los ejemplares que asisten sí hace una gran diferencia, sí marca un punto y aparte de el cuidado que les tenemos. Digo, afortunadamente también estas nuevas generaciones tienen una conciencia increíble sobre el maltrato animal, sobre lo que merece tener un animal de compañía, pero sí, como generaciones un poquito más atrás, a lo mejor de repente todavía decimos, ay, es que mi mascotita, ¿no? A mí me han preguntado, ay, tu mascotita, no sé qué, ay, le llevas a pasear a la mascotita. Y yo, sí, pero no es una mascota, es un animal de compañía. Ah, ok, ¿no? El señor de seguridad que vive en el edificio donde vive mi mami, siempre nos dice, ay, ya van a pasear a la mascotita. Y yo, ya nada más me le quedo bien. Perdona, su animal de compañía, sí, a mi animal de compañía, ya lo voy a ir, ¿no? Entonces es un poquito ayudar con esta reeducación sobre cómo nos dirigimos a estos seres sintientes, porque así ya los dejamos de percibir como una cosa que puede estar ahí, ¿no? Sino ya los hacemos parte de nuestra familia y de nuestro día a día, ¿va? Oye, Fali, algo importante que mencionas y que creo que podríamos justamente precisar con todos estos cambios de conceptos, que creo que es parte de esta historia, es que a veces, por ejemplo, identificamos a los perritos que tienen esta función, ¿no? Con algún chaleco, con algún arnés, con algún distintivo justamente que marque la diferencia. Fíjate que nosotros tuvimos ya un programa donde también una doctora se dio a la tarea de apoyar al personal de salud en cuestión de pandemia con los perritos, ¿no? Y eso fue pues una cuestión muy, muy importante y que amortiguó muchísimo cuando estábamos realmente en situaciones emocionales fuertes
por tantas complicaciones en cuestión de salud por el COVID. Y justo teníamos esa inquietud un poco porque no es justo ver solamente un perrito en la calle y dónde marcar esta diferencia entre una mascota y un animal de compañía, donde tengan pues justo el que puedo entrar al transporte público, puedo llevarlo a un lugar a lo mejor masivo, donde también les permitan pues no separarse del binomio, ¿no? Con su tutor y que finalmente puedan permitirle pues el acceso, incluso en los aviones que ahora ya afortunadamente están como más dados en cuanto también a la transportación que sea en la parte superior con el pasajero y no en las canastillas en la parte de la bodega, ¿no? Entonces creo que eso ayuda muchísimo, pero si nos ayudas también a ubicar que tiene que haber distintivos para eso. Vamos a usar a Rocket de modelo, de ejemplo. Él trae un chaleco de trabajo con un velcro que lo identifica, que dice que es un ejemplar de terapia. Y en esta parte tiene una placa que dice su nombre y aquí abajo dice perro de servicio. En la parte de atrás, los ejemplares que son de asistencia no se llaman binomios, se llaman unidades de vinculación. Entonces aquí dice cuál es su folio dentro de la eh, organización que lo certificó y quién es su unidad de vinculación. En este caso trae mi nombre porque Rocket es un ejemplar que trabaja conmigo, ¿vale? Entonces todos traen chaleco y el chaleco, el color del chaleco depende de la especialidad del ejemplar. Por ejemplo, las alertas médicas sus chalecos son de color rosa, perdón, rosa mexicano. Igual traen todos sus velcros. Las alertas médicas son ejemplares que por ningún motivo podemos distraer. O sea, ni hacerle, ¿no? O sea, nada, nada, no podemos distraerlos para nada porque justo ese momento de distracción puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de la persona usuaria, de la unidad de vinculación, ¿sale? Entonces, las alertas médicas son rosas, los soportes psiquiátricos son amarillos, los ejemplares de señal auditiva, que es para las personas que tienen diversidad funcional auditiva, son color anaranjado y los azules son para las personas que tienen movilidad reducida y este verdecito es para los ejemplares de intervenciones asistidas, terapias, soporte tanatológico y demás. Entonces sí, hay un código de chaleco que si tú ves a un ejemplar con un chaleco de trabajo que está perfectamente bien identificado con sus velcros, con su placa de servicio y la persona usuaria tiene una credencial, en esa credencial vienen especificados todos los datos y entonces normalmente van como de la mano, ¿no? Que el ejemplar esté perfectamente bien identificado y la persona que requiere la asistencia también así lo haga. Mencionaste algo acerca del tema de los aviones. Fíjate que desafortunadamente las personas empezaron a hacer mal uso del término o pues sí, del tema de los apoyos emocionales, de los perros de apoyo emocional. Y entonces empezaron a pasar perros que no se fueran apoyos emocionales. O sea, a mí me tocó que me hablaran y me dijeran, oye, ¿me das una carta para que mi animal de compañía pase como apoyo emocional? Y yo no. Y se han acercado a la fundación a decir, es que nada más quiero el papel porque voy a viajar. Y yo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no están formados para una tarea como esta. Porque si en el avión viaja un ejemplar que sí está formado y que sí, que la persona sí requiere su asistencia, este otro animal de compañía que no es un ejemplar de asistencia puede distraer al otro. Entonces también generar esa conciencia en tu audiencia de decir, si no lo necesitas, no lo hagas. ¿Por qué? Porque después para las personas usuarias que sí requieren una asistencia es más complejo aún. Ahora hay que mandar muchísimos papeles para acreditar que un ejemplar sí es de asistencia. ¿Qué se manda? El certificado. Nosotros, Fundación Casete cuenta con certificados internacionales
Entonces, ya el certificado internacional, todo el tema de la vacunación, eh, ellos como usuarios tienen que ya presentar un documento a nivel psiquiátrico, ¿no? Psicológico también, que respalde la necesidad de, incluso nos ha tocado que tienen que presentar, o, bueno, más bien los mandamos ya con todo el paquete de las distintas áreas, ¿no? Con sus electroencefalogramas, para que vean que sí viven con una condición así. Y ahora, afortunadamente, estamos trabajando en pedir que se haga como un tipo pasaporte para los ejemplares de asistencia que esté controlado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para lograr que esto se disminuya muchísimo más. Porque sí, Fundación K7 no forma a perros de apoyo emocional, para empezar, ¿no? Pero sí forma soportes psiquiátricos y soportes psicológicos. ¿Es muchísima la diferencia? Sí. Primero porque llevan un proceso de formación, ¿no? Y segundo, porque son capaces de detectar estos aromas de cada persona, ¿no? Entonces, sí, hacer mucha conciencia en ser empáticos con las personas que de verdad necesitan una asistencia y no nada más por el capricho de, quiero que mi animal de compañía viaje al lado de mí, nos encerremos en eso. ¿Por qué? Porque un ejemplar de asistencia requiere ir libre. No le puedes exigir que le pongas un bozal, no le puedes exigir que vaya dentro de una transportadora, porque eso imposibilita su trabajo, ¿no? Entonces, el perro de asistencia requiere, sí, con su chaleco, porque el chaleco es lo que les dice, les marca la diferencia entre ahorita estás modo perro, ahorita estás modo asistente, ¿no? Entonces, sí con su chaleco, pero lo suficientemente libres para que puedan ir olfateando los cambios para que puedan dar el acompañamiento. Entonces, si tu animal de compañía no está formado y el ejemplar de asistencia tiene que ir libre, y entonces tu animal de compañía de repente reacciona y lo distrae, imagínate, ¿no? Ok, Y no, es de verdad un riesgo, ¿no? y por supuesto. Oye, eh, ahorita justamente pensando un poco en esto que nos platicas, quisiera preguntarte si yo estoy en la necesidad de contar justamente con un animalito de compañía. Puede ser el que yo elija, tú lo eliges, tiene que ver con las necesidades, porque también es cierto que las diferentes razas de los perros tienen ciertas bondades distintas, ¿no? Por llamarlas de alguna manera. Algunos son como más cercanos, otros son más para que corras y te diviertas y te salgas a hacer ejercicio físico, otros son de cacería, tienen pues la parte instintiva finalmente, pero ¿cómo hacen ustedes esta selección para que puedan convertirse en estos animalitos de compañía que puedan a su vez pues llevar esta función tan específica y pues realizarla de la mejor forma posible? Mira, el proceso para seleccionar un ejemplar de asistencia es, primero, como te decía, ¿no? Si ya existe un animal de compañía en casa, se evalúa ese ejemplar porque ya existe un vínculo, ¿no? Ya existe un vínculo entre la persona usuaria y el animal de compañía. En dado caso que por sus características no sea apto, lo que hacemos primero es darles la opción de adoptar. Entonces, nosotros trabajamos, por ejemplo, con Angelitos Abandonados, que es un albergue que está en Mystic, que de ahí es Anima, ahorita se las enseño, y ahí buscamos algún perro que cumpla con las características que se requieren, sobre todo porque para el caso de movilidad reducida, por ejemplo, que son personas que utilizan silla de ruedas o para personas con epilepsia que usan silla de ruedas de forma intermitente, sí tenemos que buscar cierta estructura, ¿no? Y ahí es donde entra la parte veterinaria. Les hacen un estudio completo de cadera para asegurar que estén bien, que el peso sea lo adecuado. Y bueno, es que también diversidad
personas usuarias, todas las que te imagines. Por ejemplo, Denise, ¿cuánto mide? 1,57, 1,57, pero tenemos a Rebe que mide 1,80, ¿no? Entonces, sí depende mucho de la persona usuaria, también del lugar en el que vivan, por ejemplo, porque si vives en un departamento, pues no te voy a decir, oye, un Terranova, ¿no? Porque es un perrote, pero ¿qué es lo que necesitas? Se busca mucho en cuanto a las necesidades de la persona usuaria y el lugar donde vayan a vivir. Y lo que se les evalúa, así de que el punto más importante es el olfato, ¿no? Vemos qué tan rápido son para encontrar, los evaluamos con premios, con salchichas, ¿no? A ver qué tan rápido son para encontrarlo y se cronometra, se hace como todo un estudio y así es como hacemos la selección de los ejemplares. Sí es algo tardada, la verdad, porque pues se busca que sea un ejemplar que realmente tenga todas las aptitudes para convertirse en superhéroe de ese cine, ¿no? Ok. Oye, Natalie, pues ya queremos conocer la historia de Denise, porque me parece Ok. testimonios también nos enriquecen muchísimo porque existe, y tú lo sabes como psicóloga, una identificación, ¿no? Alguien que pueda decir, yo estoy viviendo lo mismo, yo estoy viendo a Denise que logró pues realizar varias cosas y eso también puede ayudar a muchísima gente, ¿no? Para ubicar que nos puede pasar a todos. Todos estamos expuestos a vivir una cuestión emocional difícil y que esto no es algo de lo que uno diga, yo no puedo pasar por eso. Todos en algún momento hemos tenido situaciones críticas, ¿no? Y Sí. que pues podemos identificarnos con la historia de Denise, pero tú ayúdanos a hacer la introducción con Denise. Ok, pues bueno, les presento a Denise. Denise es mi paciente hace 1 año, 3 meses. Ella llegó a Fundación K7. La verdad, el que hizo el enlace fue su papá. Su papá un día buscando cómo ayudar a su hija, nos encontramos por casualidad en un evento social y alguien le dijo, ay, es psicóloga y trabaja con perros. Y el papá así de, ¿qué? ¿Cómo que con perros? Y entonces se acerca a mí y me dice, hola, oye, pásame tu número, no sé qué. Y yo, sí. Entonces se lo paso y Denise, creo que al otro día me manda un mensaje en la mañana y me dice, ay, oye, me pasaron tu número, podemos agendar sesión. Y yo, pero claro, ¿no? Y bueno, platícanos un poquito cómo fue esta parte de llegar a tus sesiones. Es que inician casi siempre en línea, ¿no? Pero, platica. Ah, pues para empezar, para mí fue muy difícil como encontrar terapia que realmente me ayudara antes de llegar a Fundación Casite y a Psicotupi. Había pasado por, bueno, intentos de terapia anteriormente, pero no me funcionaron. Entonces, el llegar con ellos fue como la luz, porque pues sí, o sea, me ayudaron muchísimo. Y pues al principio como con el diagnóstico que tengo, bueno, que me dieron, pues me era muy complicado, pues justamente ser como constante con las terapias y el hecho de que sea como asistía con perros, en este caso con Rocket, era como el motivante como para poder venir y decir de que, bueno, al menos voy a ver a Rocket. Y ya justamente se hizo como que más constante y le agarré como que el amor a venir a terapia y pues sí, o sea, ha sido un proceso largo y un poco, bueno, bastante complicado, pero sí, me ha ayudado bastante y pues no sé, o sea, como que ya después no se me hizo tan difícil ser constante con la terapia. Sí, les quiero presumir que Denise es una paciente que a pesar de que al principio era como complicado para ella, ni una sola vez ha faltado a su terapia. Ni una sola vez. O sea, de verdad ha sido un ejemplo de constancia muy, muy fuerte para todo el equipo de Fundación Casite, para todo el equipo de Psicotupi, para todos sus compañeros, porque esas son ganas de salir adelante, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de Denise tiene un diagnóstico de depresión mayor y ansiedad generalizada. Ujú. La depresión mayor se diagnosticó
ya que ella de verdad dejó de hacer todas sus actividades, todas, no salía ni siquiera de su cuarto. También tiene, o tuvo, bueno, todavía tiene trastorno de la conducta alimentaria, porque pues la depresión era tan grande que no había hambre, no había sueño, no había nada, ¿no? No había un motivador. De verdad, ella no salía de su recámara y sus primeras sesiones, yo siempre había platicado con ella que yo le preguntaba, oye, pero esto, y ella, sí, pero no. Y yo, pero esto otro, a ver, explícame. Es que mira, sí, pero no. Así eran todas sus respuestas, ¿no? Y yo, híjole, bien complicado porque ¿cómo le ayudas a empezar a agarrarle el amor a la terapia asistida, ¿no? Entonces dije, yo hablé con su tutor y le dije, mira, ¿sabes qué? No va a funcionar en línea, necesito que venga al consultorio para que se apoye un poquito con Rocket. ¿Qué es lo que pasa con la terapia asistida? Perdón, mi amor, que te interrumpa, pero es súper importante que lo sepan. Al tener contacto con el pelo del perro, la saliva, la temperatura, la respiración, el aroma, que es algo que a Denise le gusta mucho de Rocket, por ejemplo, el cerebro empieza a enfocarse en toda la sensopercepción, más allá de lo que estás hablando. Y entonces la terapia asistida con perro es tan hermosa porque nos permite a los psicoterapeutas empezar este diálogo más sencillo, ¿no? De, a ver, Rocket, esto. A ver, dile a Rocket que te traiga tal cosa. A ver, dile a Rocket que se siente. A ver, dile a Rocket que tal, ¿no? Entonces, eso ayuda mucho y favorece a que ellos empiecen como a esta parte. Bueno, después de eso hubo crisis en tu cumpleaños. Platícanos de eso. Platícanos un poco de eso para que comprendan un poquito cómo va. Bueno, o sea, digamos, o sea, empecé terapia en julio, mi cumpleaños fue hasta noviembre, hubo repetidas crisis antes de mi cumpleaños, ¿no? Fue como la primera. Pero bueno, empezando por ahí, justamente Rocket me ayudó mucho a como detectar cuando venía una crisis de ansiedad y eso me sorprendió mucho porque yo no sabía que me estaba dando una crisis de ansiedad hasta que me olía y, y pues ya que alguien me preguntaba como de cómo te sientes y yo no sé y ya ahí como que adentraba más y me ayudó mucho como a detectar y diferenciar cuando me estaba sintiendo diferente y saber qué hacer. Igual me costó mucho trabajo aprender a canalizar la ansiedad de una forma adecuada, por decirlo así. Adaptativa. Ajá. Y y sí, después justamente en mi cumpleaños tuve una crisis, pues sí, fuerte. Eh, sí, ha habido autolesiones, pero justamente, sí, en octubre fue cuando llegó Bimba. Y pues sorpresivamente, a pesar de que todavía no empezábamos con la formación de ella, porque estaba muy cachorra, ella ya empezaba como que a familiarizarse con el olor y como las señales que daba. Entonces fue como más fácil empezar como a formarla y justo porque tengo otra perrita que ella también está como acostumbrada a mi ansiedad, ella desafortunadamente no la podemos como formar porque ya está tan acostumbrada que ya se le hace como muy normal y ya no alerta. Entonces, como que de cierta forma igual le enseñó a Vilma como a, pues sí, a detectar cuando había un olor diferente. Denise, sumamente interesante me parece justo cuando describes esta conexión entre dos seres vivos, ¿no? Tanto, pues, tu animalito de compañía tiene manera de avisarte, como tú también empiezas a identificar qué está pasando, porque es cierto, en las cuestiones emocionales a veces hasta ponerle nombre a lo que sentimos cuesta mucho trabajo y aparte decir, no sé qué me pasa y tener la claridad desde ahí es como empezar a tomar conciencia, pero creo que es un aprender mutuo, ¿no? Entre tú como la persona que requiere esa ayuda, como tu perrito de compañía, que es yo te aviso que algo viene, ¿no? Algo va a pasar y tú también pues entras como en esta alerta de la adrenalina para que se alerta en todos los sentidos y entonces también puedas saber
cómo actuar, cómo resolver. Y me parece maravilloso el que también al mismo tiempo la cuestión terapéutica que tiene Jali del marco cognitivo conductual, que puede ser más directiva, cómo ayudamos a controlar desde las respuestas fisiológicas hasta todos los pensamientos y todas estas cosas que el propio marco nos marca, ¿no? ¿No, Yajali? Sí, fíjate que con Denise sí fue tardado porque había muchos temas que solucionar y era rápido porque Denise tuvo ideación suicida desde muy chica, desde los 12 años, e intento suicida prácticamente igual desde los 12 años, ¿no? Entonces imagínate que ella llega a Fundación K7 a los 20. Ya habían pasado 8 años en los que Denise no había recibido la atención psicológica y psiquiátrica adecuada. Entonces, el cuerpo de Denise, o Denise ya no era consciente de las señales que emite el sistema nervioso central para decirte, oye, algo no está bien, ¿no? O sea, ella ya estaba completamente automatizada a que, mira, así va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empiezan a ayudar Rocket Bimba, Morisca, Anima, todos los ejemplares? Empiezan a ayudarle a hacer conciencia de, aquí algo no está bien. Rocket no ladra. Rocket lo que hace es, se sentaba enfrente de ella y se quedaba bien. De verdad, se le queda así como, y si no se calmaba, se subía encima de ella y se le, así como lo ven ahorita, se acostaba así, ¿no? Y entonces ahí sí ya entra el trabajo del psicoterapeuta, donde los haces conscientes de, a ver, está pasando esto, y haces todo ese cambio cognitivo, que afortunadamente el día de hoy, te puedo decir que ya Denise es súper consciente de cuándo le va a dar una crisis de ansiedad. Y algo que es muy importante que a mí me gustaría que tu audiencia supiera es, podemos ser los mejores psicólogos, los mejores, con los mejores estudios, con las ayudas o los apoyos como los ejemplares, ¿no? O las herramientas que nos ayuden a disfrutar. Pero si tú como paciente no estás dispuesto a recibir la ayuda y a trabajar en tu mejoría, no va a funcionar. O sea, de verdad, uno se puede desvivir dando técnicas, eh, eh, haciendo acompañamiento con los ejemplares, o sea, podemos hacer mil cosas, pero si tú como paciente no estás dispuesto, no va a funcionar con nadie hasta que tú digas, sí, sí quiero. Y entonces, ahorita que estamos en septiembre, hablando un poquito de la parte del suicidio, me gustaría que Denise les platicaras un poquito cómo fue hacer tu lista de motivos para quedar. Am, bueno, llegó un punto justamente el año pasado en que cuando yo empecé con estas ideas, como que yo me daba cuenta de que realmente no era que quería que ya morirme, o sea, pero simplemente ya estaba como tan cansada que ya era como ya no estoy pudiendo, o sea, no es que no quiera, pero ya no puedo. Entonces, eh, empecé a pensar primero había hecho como una pequeña lista como de cosas de, si me voy, ¿qué serían las cosas de las que me perdería, ¿no? Y después también llegó un punto en el que esas cosas ya no eran suficientes, porque era como, pues ya, que no pasa nada, ni modo, ya. Pero después fui como más consciente de ya no preocuparme por mí, porque evidentemente eso ya, o sea, yo ya no era una prioridad, entonces empezaba a pensar como en la gente de mi alrededor, de mis familiares, de Cali, y entonces tuve que hacer como otra pequeña lista de cosas que yo iba a disfrutar en compañía de mi familia y que se veían un poco más cercanas, porque es bien fácil decir, no sé, pues un sueño lejano que tengo es irme a vivir a Canadá, pero eso se veía demasiado lejano, entonces decía, pues, ya para qué. Entonces, también tenía muchas ganas de ir como a un concierto de Taylor Swift, mi artista favorita, entonces eh, igual en ese tiempo se veía muy, muy lejano y pues ya ni siquiera estaba como en la lista. Entonces lo que hice fue hacer una más pequeña, en donde se redujo al cumpleaños de mi mamá,
a conciertos que tenía ese mismo año y al lanzamiento de un disco de Taylor, y ya, eso fue todo. Entonces dije de que, bueno, al menos hasta el final de este año me tengo que quedar para no perderme eso, ya después veremos. Entonces, ya después justo como que terminó el año, yo seguía pues en terapia y como que los motivos empezaron a aparecer solitos, ya no era como una necesidad de hacer una lista, sino que empezaron a aparecer solos y justamente fue en enero, a finales de enero que entré a trabajar al Hilton y ahí fue como de, ok, bueno, a lo mejor no, pues ya se están como que arreglando las cosas, igual no ha sido un proceso fácil, tampoco ha sido un año fácil, pero al menos ahí como que ya nos vamos pues, encarrilando un poquito. Sí. Que ya estamos bajo tiempo, el tiempo se va muy rápido, estamos en radio, pero quisiera dejar pasar la oportunidad, ya Cali, que nos puedes compartir un poco dónde encontramos la fundación. Si la gente que nos está escuchando empieza a tener como esta inquietud de acercarse como una alternativa justamente de tratamiento y de poder salir adelante ante estas necesidades de tipo emocional. Y Denise, que tú nos digas un poquito. ¿Cómo animarías a alguien que está pasando por lo mismo que tú pasaste a que se acerque, a que tenga esa oportunidad también de manejo? Empiezo contigo, Denise, primero, y después nos vamos con Yahali para hacer. Sí, pues yo diría que en primer lugar como no minimizar lo que estamos sintiendo, porque muchas veces cometemos el error de decir que pues, estoy exagerando o cosas así. No minimizarlo, como que darnos el chance de sentirlo, pero justo también ser conscientes de que tal vez lo que no queremos es irnos, simplemente ya no sabemos cómo quedarnos, entonces pues el saber que siempre hay como que una ayuda, en mi caso fue la fundación y fue pues Rocket, pero siempre va a haber algo que realmente pues sí, nos ayude y nos haga como querernos quedar. Bueno, sobre cómo nos encuentran, a la fundación la pueden encontrar como Escuadrón K7 en Facebook, en Instagram y en Internet la ponen como Fundación K7 y el primer link que les salga, esa es la página de la fundación. Y en la parte de Psicopupi nos pueden encontrar igual en todas las redes, Instagram, Facebook, TikTok, como @psico-pupi. Y en Psicopupi pueden encontrar en los highlights un poco del proceso de formación de los ejemplares y por ahí les invitamos a que se den una vuelta y pues quedamos a sus órdenes. Y pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación, por el espacio. De verdad se nos fue el tiempo súper rapidísimo, pero te agradecemos mucho y esperamos que esta no sea la única vez que nos invites porque pues tenemos mucho tema para platicar. Pues no, al contrario, muchas gracias, Yahali, por responder y hacerlo de manera rápida, porque fue muy rápida el vamos de una vez. Y yo creo que sí, tenemos mucha tela de dónde cortar de este tema, porque ya nos hablabas también del apoyo tanatológico, que es algo que en particular el programa tiene ese enfoque también de trabajar un poco sobre temas de vida y muerte, que es muy, muy importante, ¿no? Entonces seguramente estaremos molestándote otra vez para la entrevista. Y pues, Denise, un reconocimiento de verdad para ti, porque no es fácil pedir ayuda, no es fácil aprender a identificar las emociones, como bien nos dices, no normalizarlas, siempre hay algo que podemos mejorar para buscar nuestro bienestar. Y de verdad que te reconozco que estés ahora hablando en público, que nos compartas tu experiencia, que además sepas que esto siempre va a tener una recompensa y es saber que alguien más podemos estarlo ayudando porque puede estar pasando por momentos difíciles y escuchar tu historia puede ser un aliciente para decir, yo estoy pasando lo que Denise vivió y puede ser una alternativa. De verdad te lo agradezco muchísimo y que hayas compartido pues algo tan personal, pero que puede ser a su vez el propio trabajo terapéutico, decir, ya lo puedo hablar públicamente. De verdad, muchas gracias a las dos y estaremos pues nosotros transmitiendo todo este mensaje
para que le pueda llegar a muchas personas. Muchas gracias a ambas. Gracias a ti. Pues este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte. Recuerden, nosotros estaremos escuchándonos y viéndonos próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.